Bueno, bienvenidos nuevamente a los videos de demostración de equipos importados por The Walmart en Estados Unidos e Inducoltech en el país de Colombia. El día de hoy vamos a hacer la presentación de este equipo que es de electroacupuntura multifuncional referencia AD68A. Este equipo consta físicamente del equipo en sí, puntas de auriculoterapia y corporales. También está compuesto por termoelectrodos, se llaman así porque tienen uso térmico y uso eléctrico en sí mismo, en el mismo electrodo. Entonces vamos inicialmente a realizar una demostración del equipo en uso. Lo dejamos presionado y vamos a inicialmente observar, ¿sí?, un icono de diagnóstico que es como un fonendoscopio, ¿sí? Este equipo de fonendoscopio con el cual nos va digamos, a representar que vamos a generar un diagnóstico. Inicialmente lo primero que vamos a hacer es generar un balance, el balance del yin yang o un balance electrónico entre lo negativo y lo positivo, ¿sí?, para poder generar desde ahí o a partir de ese momento sobre un diagnóstico. Entonces vamos a ir aumentando, ¿sí? Vamos a ir aumentando hasta que lleguemos a un nivel medio. Es de 0,88, el nivel medio es 40. Aquí, como podemos observar, está muy alto, entonces volvemos a disminuir hasta que lleguemos a un punto medio. Vamos a volver a bajar. Aquí ya está más o menos en 33, 34. Podemos empezar a trabajar a partir de este punto. Entonces, al trabajar este punto, ¿qué podemos hacer? Inmediatamente, si generamos una búsqueda o un mapeo de puntos, entonces vamos a generar, por ejemplo, puntos que se genera aumento o una intensidad de audio. Por ejemplo, podemos observar, podemos escuchar cuando tengamos un punto. Ahí está, por ejemplo, un punto bajo, un punto de baja frecuencia. Y podemos compararlo con un punto alto, por ejemplo, el punto cerebral. Entonces, este punto cerebral va a aumentar la frecuencia. Quiere decir que también este equipo nos va a servir para detectar puntos o meridianos vitales del cuerpo para uso de acupuntura. Entonces, al ir aumentando o al ir teniendo un cambio tanto de frecuencia auditiva como numérica, vamos a obtener o vamos a darnos cuenta que ahí tenemos un punto o un meridiano. En el mismo, cuando ya determinamos los puntos que vamos a trabajar, entonces, por ejemplo, de una vez inmediatamente pasamos con el botón de la mitad a punto de terapia. Nos va a mostrar en este caso un icono de señal. Cuando nos muestra este icono, quiere decir que ya podemos digamos, producir una señal de acupuntura sobre ese punto que vamos a trabajar. ¿Cómo podemos determinar acá? Digamos, acá vamos a determinar 14 minutos, que son el tiempo que va a durar la terapia que vamos a realizar. Aquí está la señal y aquí vamos tanto a aumentar la frecuencia y ahora disminuir la frecuencia. Lo vamos a ver en este caso en la frecuencia media para no tener ningún efecto sobre el cuerpo en esta demostración. Aquí también vamos a aumentar o disminuir la intensidad de la corriente. Yo en este caso voy a trabajar con la corriente mínima también, ya que yo no pienso generar alguna señal grande o amplia para no tener ningún efecto sobre el cuerpo en este momento, pues ya que es solo un video de demostración. Entonces ahí ya estamos ingresando la señal en el cuerpo, digamos en la señal cerebral. Aquí vamos a ingresar en los diferentes tipos de puntos o meridianos que vamos a trabajar a nivel de manos. Y si vamos a trabajar a nivel de auriculoterapia en las orejas, podemos entonces de una vez cambiar al punto más pequeño o a la punta más pequeña de trabajo. Esa es en la parte de diagnóstico y tratamiento. En la parte inferior del equipo vamos a subir el botón a la parte superior, entonces inmediatamente ya vamos a tener otro tipo de menú. Este menú es el de las terapias mixtas chinas. Quiere decir que vamos a trabajar diferentes tipos de señales. Este equipo, cuando ya pasamos a este multiterapia, ya no vamos a trabajar la punta, vamos a trabajar en ese momento, vamos a trabajar los termoelectrodos. Los conectamos en la parte inferior del equipo y vamos a trabajar con estos dos termoelectrodos. Se llaman termoelectrodos porque, como decíamos al principio, tienen una superficie que va a producir calor y la otra va a producir corriente. La negra calor y la plateada va a producir corriente.
Estos termoelectrodos tienen un gel, o decir un gel que nos va a hacer como contacto, nos va a servir para hacer la transferencia de corriente al cuerpo. Retiramos esta parte que es la protectora del gel y ahí ponemos sobre la superficie de la piel. ¿Cómo tenemos un mayor uso, un mejor rendimiento de estos productos? Limpiando la superficie de la piel con alcohol de más de 64 grados antes del uso de la terapia, ya que entonces cuando ya removimos piel muerta y los ácaros los removemos con el alcohol, ya al poner el gel no va a absorberlos, quiere decir que va a salir limpio también después de haber realizado la terapia. Entonces vamos a hacer un análisis de estas terapias. Como pueden observar, acá lo que vamos a observar en la parte superior es la terapia de termoacupuntura o la de moxas, llamada así en la China. Después viene la de acupuntura, que es la de electroacupuntura. Abajo, masaje profundo. Y a lo último tenemos la de Vacuum, que es lo que llamamos ventosas o llamamos vacuum terapia. Vacuum terapia tiene una noción o la palabra la reconocemos es en algo estético, pero no, el vacuum significa vacío o trabajar el vacío sobre el cuerpo, ya que con la temperatura de la electricidad vamos a sacar todos los vacíos que hay dentro del cuerpo. En China lo trabajan como ventosas. Entonces ya tenemos todas las terapias. Entonces vamos a ingresar, digamos que vamos a generar. En este caso vamos a generar primero con el botón del tiempo, que es este botón que está acá en la mitad. Vamos a generar de 5 en 5, como podemos observar en el video, hasta 30 minutos. Digamos que vamos a generar una terapia de 15 minutos. Vamos a generar una señal. Vamos a generar en este momento una señal de electroacupuntura, como podemos observar, y se cambia por el botón de automático que dice acá. Lo vamos a cambiar las terapias, hay una en una hasta llegar a la de abajo. Si volvemos a presionar, nos vamos a dar cuenta que va a empezar acá en el modo auto. En el modo automático es que nos va a generar todas las terapias chinas, nos las va a generar aleatoriamente. ¿Qué quiere decir? Que en este momento tenemos digamos, terapias aleatorias durante 14 minutos. ¿Sí? Aquí también vamos a aumentar también la intensidad eléctrica y vamos ahora a ver la intensidad de temperatura. Ese es el conector de corriente, que es el único que se va a usar cuando necesitemos terapia de temperatura, ya que la batería no genera el batiaje suficiente para generar o para encender las resistencias. Vamos a conectar en este momento para que ustedes se den cuenta. Apenas conectamos, ahí desconectamos, ahora volvemos a volver a conectar. Al conectar inmediatamente se nos alumbra, digamos, este indicador de señales o de llamas que nos van a generar la temperatura. Acá en la parte inferior las podemos cambiar. Aquí si tenemos una llama tenemos de 15 a 25 grados, 2 llamas de 25 a 35 y 3 llamas de 35 a 45. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a generar en las señales que tienen que ver con la temperatura, vamos a generar una señal en este caso de 25 a 35 grados durante 13 minutos, aleatoria o automática durante ese tiempo. Y con los electrodos, los termoelectrodos puestos en los diferentes tipos o en los sitios donde necesitamos realizar la terapia. Creo yo que esto es suficiente para generar digamos, dudas sobre el uso de este equipo. Ya se profundiza más es en la parte de los puntos de terapia, auriculoterapia, que esto sí ya corresponde al uso profesional. Quiere decir que cada profesional debe tener, digamos, esa capacitación para dónde aplicar y en qué puntos aplicar diferentes tipos de señales. También cuándo y cuándo no cambiar la frecuencia, porque cada terapia tiene su propio rango de frecuencias y diferente tipo rango de amplitud de la señal. Muchas gracias, con Carlos Felipe Acuña, muy buen día.